Germán Benedito para Jóvenes Líderes TV, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anaís? Muy bien, por suerte, todo en orden. Qué bueno, me alegra mucho. Tú eres psicólogo especialista en tecnoadicciones, ¿cierto? Sí, en realidad me especialicé a partir de un trabajo de la identidad en los jugadores de videojuegos online, cuando hice mi carrera de la tesina, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar con estas cuestiones desde lo positivo, los aspectos positivos del uso de la tecnología y de videojuegos, y la parte preventiva, el uso excesivo hasta llegar a una adicción, una posible adicción, digamos, ¿no? Claro, Entonces, justo esta charla nos encuentra en un momento bien curioso para hablar de todo el tema de la tecnología, porque nos encuentra en un momento en donde básicamente es lo único que podemos utilizar. Estamos todos encerrados en cuarentena y tratando de conectarnos como podemos, ¿no? hoy somos todos tecnoadictos, pero Claro, justificados. por las Exactamente. circunstancias. Sí, por fuerza mayor. Bueno, vamos a Exacto. dividir la entrevista en dos partes. Vamos a hablar primero, como si esto no estuviese ocurriendo, como de la generalidad de lo que viene pasando con Bien. las generaciones. Muy aparte del aislamiento, vemos Bien. que tenemos presente toda una generación de jóvenes muy Sí. dependientes de su celular, muy dependientes de las aplicaciones y de las redes sociales. Sí. Mirá, me pasa un poco en la clínica con pacientes justamente jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Con esta cuestión de quiero estar conectado, quiero ser parte de, no me quiero perder lo que está pasando. Y lo que está Claro, pasando en el imaginario está pasando en Internet, en las redes sociales. Es como si en el mundo real no estuviera pasando nada y todo estuviera pasando ahí. Y hay este concepto de la hiperconectividad, ¿no? Y esta cosa de estar hiperconectados, hipercomunicados, todo hiper. ok. eh, es una cuestión que primero llegó como para mejorar los canales de comunicación y poder hacer cosas que antes no podíamos hacer, por ejemplo, no Ok. sé, venta online de productos, o sea, tuvo un montón de crecimiento, de auge y de cuestiones positivas, pero vino de la mano con cuestiones que hay que tener mucho cuidado porque van cambiando lo que es la vida cotidiana en cuestión de salud de la persona. Entonces, ahí se Claro. presenta un desequilibrio cuando hay una exacerbación de este uso o un uso excesivo y se empiezan a dejar de lado otras áreas de vida vitales, ¿no? Ahí donde hay que prestar especial atención. También esto creo yo que tiene que ver con que, si bien comentaste que todo este auge tecnológico trajo un montón de crecimiento empresarial y económico, también vino con toda la parte del entretenimiento y del ocio, de la inversión del tiempo de ocio para los jóvenes, como que teníamos Sí. la alternativa de no salir a pasear, sino quedarnos jugando un juego en casa. Sí, sí, exactamente. Amplió esto las posibilidades de maneras realmente impresionantes. Esto que vos decís del ocio es verdad, o sea, supongamos, antiguamente uno quería ver una película, ¿qué hacías? Salías al videoclub más Claro, cercano y, ¿no? Y ibas, y era todo un recorrido, buscabas la película. Bueno, ahora eso no existe más. Haces un clic, primero estaban los servicios, digamos, gratuitos, informales. Después eso se formalizó porque la claro, gente empezó a haber una alta demanda de ese tipo de servicios y hoy en día tenés servicios como Netflix formalizados en donde la claro. gente con un clic ya accede, o sea, es esta cuestión de la inmediatez, ¿no? Sí. Esto de tener todo rápido ya al instante y de manera virtual, digamos, que por un lado está, vos decís, bueno, pero eso es genial, sí, pero por el otro lado hay una pérdida de lo que es esta cuestión de a veces como que uno tiene que trabajar por conseguir algunas cosas. Bueno, Claro. es como que todo lo inmediato satura esta otra cultura, ¿no? De esforzarme para conseguir algunas cosas. Todo es inmediato, todo es escribo y lo quiero ya y lo obtengo ya, y ese obtener ya termina creando un circuito en donde quiero más ya. Claro, no, y En entonces es lugar, allí donde puede llegar la frustración, cuando hay cosas que en la vida misma no podemos obtenerla con el mismo nivel de inmediatez. exactamente, ahí es donde se suscita el problema, donde no puede, o sea, cada vez yo tengo una demanda más alta de obtener todo ya y cuando eso no sucede, me frustro,
me entristezco o se me dispara la ansiedad, porque Claro. desesperadamente busco maneras de, no, ¿cómo? Y yo quiero tal objeto, y quiero hablar con tal persona, ¿y cómo no me contestó en 3 segundos? Claro, y entonces empiezan, esto es interesante con respecto a las relaciones interpersonales, no solo de pareja, sino también de amistad entre familiares, madres e hijos, de esta velocidad de respuesta en donde se ha generado una angustia, por ejemplo, de los padres, pasaron 15 minutos y no me contesta el WhatsApp, algo tiene que estar pasando. Sí, sí, esto lamentablemente despierta más todos los aspectos, sentimientos negativos que positivos en relación a cómo se va dando esa dinámica comunicacional. Esto que decís vos, los padres, ¿no? Un padre preocupado por el hijo. Padre, madre, ¿estás bien? ¿No te contestó en 3 minutos? Depende de la tolerancia del adulto, ya es terrible. No, algo le pasó, ¿no? Con las parejas ni hablar, ni Claro. hablar. Y no me contestó, y qué estará haciendo, y con quién estará, y por qué, y cómo, y cuándo, y el último hora de conexión, y me bloqueó, y no. Claro, claro. Y se arman unas historias de Sí, sí, novela. bueno. Igualmente no sé cómo lo ves tú, que eres el especialista, pero siento que estas son como las cosas más superficiales que podrían llegar a pasar. Como usuaria y consumidora de plataformas como Instagram, yo veo muchos adolescentes que también pueden estar enfrentados a problemas de autoestima, de ansiedad con respecto a una aspiración que se tiene con una imagen digital. Sí, este que tocas es un gran punto. Eso tiene que ver con la identidad digital, ¿no? Es Okay. decir, ¿qué es lo que yo quiero mostrar al mundo o en las redes sociales de mí? ¿Qué es lo que yo veo que los demás muestran? O yo me imagino que muestran. Esto siempre se habla de Instagram, de que uno ve estas cuestiones de vidas paradisíacas, ¿no? Perfectas. Está todo el mundo feliz, perfecto, con un equilibrio absolutamente increíble. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona, o sea, yo quiero lograr eso y a mí siempre me va a faltar algo? O Claro. yo mismo, estando del otro lado, quiero mostrar algo que en realidad a mí no me pasa. Tuve oportunidad de hablar con algunos influencers y en los casos, por lo menos que yo pude averiguar, siempre hay una distancia mayor o no tan mayor entre lo que muestran y lo que Y lo es. que son. Claro, que eso está justificado del lado de, bueno, pero yo en realidad este es un trabajo. Yo publico Claro. contenido, yo muestro eso porque quiero ganar seguidores. El problema de eso es, ¿qué es lo que ven y creen los que consumen eso? Y hasta qué punto la persona que hace eso no se lo termina creyendo o no se termina angustiando al final del día porque Porque tan no lejos logro eso. exactamente. Claro. Entonces, esas son las cuestiones que por ahí hay que tener en cuenta, que tener en claro, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Si tiene un fin comercial, un fin de que yo quiero ganar publicidad, seguidores, bueno, tenerlo bien en claro. Pero si la cuestión es a nivel personal, no debería haber una gran distancia entre lo que yo muestro y lo que yo soy, ¿no? Pero sí que la hay y es como una retroalimentación negativa porque es como, bueno, todos quieren tener su oportunidad de ser famosos, Claro, esa palabra, ¿no? Influencers. Porque claro. yo critico un poco esa palabra porque yo influencio en todas estas personas que ha habido casos, por ejemplo, de un influencer que sacó una remera a venderla y no se la compró nadie. O sea, Claro. que vos tengas seguidores no significa que vos tenés todo un séquito de personas que están a tus pies y creen y hacen todo lo que vos digas o hagas. No hay que tener mucho cuidado con eso. Se despiertan lo que en psicología hablamos de los procesos de idealización. Sí. Tanto de lo que yo veo en el otro o quiero ver y las cuestiones que tienen que ver con lo que yo carezco como persona y lo que busco compensar desde esas carencias en la red social. Entonces, yo soy súper tímido, no me relaciono con nadie, pero en la red social tengo un montón de amigos virtuales, Claro. soy súper canchero, digo comentarios súper graciosos. Bueno, cuando hay una distancia entre estos dos mundos, entonces ahí es donde se pueden generar estas cuestiones de frustración, de tristeza, ¿no? No, y no solo eso, sino que yo creo que las redes sociales quizás empezaron en algún momento como una cuestión recreativa y un espacio de entretenimiento y ocio y terminaron siendo una fuente de ingreso para un montón de personas
Y entonces fue mutando el motivo por el cual yo me creo una cuenta de Instagram. Y ahí aparece también la figura de los gamers, que en un inicio las personas que juegan videojuegos era por placer, por gusto, por mero gusto. Hoy es una de las figuras que más monetiza en el mundo digital. Sí, sí. A raíz de eso nacieron los eSports, ¿no? Que empezó todo este debate de, bueno, ya que hay tanta gente dedicándose a esto tantas horas, se va a profesionalizar, se va a hacer una liga y empezaron a existir los torneos y todo esto que vos decís. El dinero que mueven los videojuegos es mucho mayor al que mueven las películas, el cine de Hollywood hoy en día. Entonces también es un tema que siempre me lo preguntan y yo lo que digo es que hay que tratarlo con mucho cuidado porque en principio te van a decir, bueno, pero no, pero eso es una pérdida de tiempo o en realidad todas estas cuestiones negativas que hablamos de es una evasión. Lo que yo he leído es que, por ejemplo, en grupos de esports a nivel de Argentina y en otros países, se trata de, por ahí tienen como otro deporte, digamos, una cantidad de horas que tienen que practicar y ejercitar, pero después de sacarlos de ahí, digamos, desenchufarlos y que realicen actividades conducentes a un equilibrio. Yo esto lo hablo con los pacientes también, ¿no? De incluso si uno quiere rendir más en el juego, tiene que alimentarse bien, descansar bien. ¿Y si has tenido pacientes con este tipo de casos, con ansiedad por videojuegos? Sí, he recibido, te digo que como pasó con el cigarrillo al principio, que estaba socialmente aceptado, hasta que hubo una visión más crítica, con esto también. Hoy en día es difícil que venga alguien porque tiene un uso excesivo de la tecnología, pero con los videojuegos sí, del lado de los padres hay preocupación y que enseguida, digamos, por ahí desde el desconocimiento o la preocupación de tantas horas, más que nada, es que hacen una consulta en relación a los hijos y está ahí, es mi trabajo poder investigar si es realmente una adicción o un uso excesivo, que no es lo mismo. El uso excesivo, digamos, es algo que no llega al extremo de una adicción en donde uno sacrifica directamente las áreas de vida vitales. Claro, donde hay una dependencia. Donde hay una dependencia que es imposible de cortar, hay grises, digamos, dentro de esos grises está este uso excesivo en donde me estoy yendo un poco, me estoy extralimitando, estoy dejando de hacer algunas cosas, por ahí me quedo demasiado tiempo a la noche, voy dormido del trabajo, pero todavía no llega a ser algo que es imposible de dejar, ¿no? Cortar, claro. De cortar. Y en esos casos lo que yo he trabajado es que lo que veo es que con los videojuegos lo que pasa es termina siendo en todo caso un trastorno secundario. ¿Qué quiero decir? El problema no es el videojuego en sí, sino las causas que lleva a la persona o al hijo a refugiarse en los videojuegos. Lo que he visto es que problemáticas de dinámica familiar, mucho bullying, mucho vinculado al tema del bullying, de que han sufrido bullying en la vida real, entonces se refugian en los videojuegos. Claro, justo eso te quería preguntar, ¿no? Si has visto casos en donde se pueden llegar a presentar algún tipo de trastorno de la personalidad por el juego de rol. O sea, algún tipo de trastorno de la identidad, confundiendo mi identidad con la del con la del juego, con la de mi personaje en el juego. Mira, te lo voy a decir en estos términos. La identidad del videojuego, digamos, del personaje que se crea en esos juegos de rol, viene a ser más bien o carga a ese personaje con aspectos de idealización y de compensación que tiene el jugador en relación a sí mismo. O sea, lo veo más difícil el caso de una distorsión de que yo me creo ese y no soy este, sino más bien de que busco compensar todas mis falencias y mis carencias en la piel de ese personaje. Entonces, a raíz de eso, yo me puedo transformar en un player killer en su momento, o sea, los jugadores que iban y mataban a otros jugadores, o los que insultan a los otros jugadores, o puedo adoptar distintos estilos de juego. Puedo ir y trabajar en solitario, o ir y juntarme con un montón de personas, pero porque yo siento que mis capacidades de socialización son pocas en el mundo real. Entonces lo trato de compensar de alguna manera en el mundo virtual. Te diría que va más por ese lado, ¿no? Por esta... Los haters serían para el mundo digital lo que los bullies para la vida real.
Algo así, sí, ponele, no sé si es un paralelismo 100%, pero sí que hay muchas similitudes. O sea, los haters, por ejemplo, podrían ser personas que tienen problemáticas vinculares o mucha angustia, mucha agresión contenida, entonces lo pueden volcar en ese ámbito. Pero también podría ser una cuestión de que alguien que no se anima a hacer eso en la vida real, entonces lo compensa o se quiere comunicar de esa forma y lo hace, digamos, esto de los haters, entonces insulta, critica, pero recordemos que todo esto tiene alguna causa que hay que ver caso a caso, ¿no? Claro. Pero evidentemente sí surge de alguna, o sea, nadie porque sí va a entrar y va a hacer eso. Evidentemente hay una conexión con cuestiones de índole personal por las que la persona atravesó, ¿no? Desde, no sé, una familia que no lo pudo contener, o que tiene un alto componente de agresividad, o puede ser también de abandono, o sea, abandono de los padres, digamos, de que no le prestan mucha atención al chico, entonces es como una forma, exacto, hay muchas maneras, ¿no? Que se puede, que se puede manifestar esto y de esa misma manera hacer un diagnóstico y poder trabajarlo clínicamente, ¿no? Desde entenderlo. Claro, a ver, Germán, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, así que te voy a hacer una última pregunta. Tú como psicólogo, ¿qué cosas positivas a nivel psicológico le ves a las plataformas digitales, redes sociales y videojuegos y qué cosas negativas? Bien. Desde lo positivo, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación a distancia, que es lo primero, lo más obvio, me parece totalmente positivo siempre que hay un vínculo en donde uno con los seres queridos, amigos, amistades y demás, quiere poder hacerlo cuando no se puede de manera presencial. Para complementar lo presencial, está genial. Los videojuegos tienen varios aspectos positivos, no solo para los niños, porque hay realmente videojuegos para aprender de todo tipo, por ejemplo el Minecraft, por ejemplo incluso docentes que utilizan videojuegos que no son con fines educativos, como el Assassin's Creed 2, para enseñar cómo era Florencia en el Renacimiento, porque está muy bien logrado, o para lograr estructuras. Para la tercera edad uno puede trabajar procesos de atención, de memoria, de reflejos. O sea, si uno les da un buen uso, el potencial es enorme en el caso de los videojuegos y en el caso de las redes sociales, desde un vínculo sano y desde un vínculo en donde uno puede aprovecharlo realmente y no quede entrampado en esa red, está buenísimo. Desde lo negativo, bueno, de nuevo, si el sentido que yo le doy al uso de las redes sociales tiene que ver con mi baja autoestima, con una identidad digital que se aleja mucho de lo que yo soy realmente y que no tiene que ver con una cuestión comercial, o con poder expresar todo lo que no puedo o no me animo a expresar en el mundo real, digamos, ¿no? Entonces, si lo uso como un canal de desquite, de descarga. En el caso de los videojuegos, que siempre hablan del tema de la violencia, no hay hasta ahora una investigación de todo lo que yo he leído que diga de que porque yo juego videojuegos violentos me hace violento. Sí, de que si yo, al contrario, es más, hay investigaciones que lo que dicen es que la persona tiende a sublimar esa carga, ¿no? De que con componentes violentos en un juego de ese estilo. Claro, ahora, incluso en juegos de estrategia hay casos en donde se logran desarrollar resolución de problemas. Exacta, bueno, se utiliza también, han hecho videojuegos para resolución de problemas, incluso para entrevistar y para detectar capacidades o competencias de candidatos a un determinado trabajo. O sea que por ese lado es buenísimo. Ahora, si uno se obsesiona con un videojuego, si se pasa muchas horas, si, digamos, toda su vida o gran parte de su vida tiene que ver con la evolución de un personaje y lo único que le importa es eso, y eso está en medro de relaciones personales, familiares o actividades de otro tipo, y ahí sí que tiene un efecto negativo y ahí se pierde esta homeostasis, este equilibrio en donde el videojuego pasa a tener, digamos, un lugar que resulta negativo o perjuicioso o con perjuicio para nuestra salud, ¿no? Ahí sería la parte negativa.
Bueno, Germán, me encanta conversar contigo y yo espero que tengamos un segundo encuentro porque este tema da para muchísimo más. Claro. Así que nada, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo aquí en Jóvenes Líderes TV, que sabemos que va a crecer un montón. Y bueno, pues te lo reitero, espero que volvamos a conversar. Te agradezco y cuando quieras. Dale, muchísimas gracias. Por nada. Chao, chao. Chao. Chao.